con, comienza con una discusión entre hermanos, ¿no? Comienza con una batalla que está habitando entre dos hermanos. ¿Por qué? Porque sucede muy comúnmente que gente que es bien cercana entre sí, familiares, por ejemplo, tienden a pelear bastante. En este caso tenemos nosotros a mellizos, dos hermanos, misma edad, aunque no se parecían del todo, pero estos dos hermanos causándose mal el uno al otro, ¿sí? Vamos a dar un poco de contexto para que tengamos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Básicamente estamos nosotros observando la vida de Isaac, ¿sí? Isaac fue el descendiente, el hijo, de Abraham. Y en este caso, ahorita ya estamos en una edad avanzada para Isaac, porque Isaac tiene 60 años y está cumpliéndose que está teniendo hijos propios, ¿no? Su esposa Rebeca se embaraza de mellizos. Y en este caso sucede algo bastante inusual, que era que estos mellizos se parecían muy poco entre sí. Cuando salieron del vientre de su madre, se notó, ya estaban diferentes. Uno era rojizo, lleno de vello, ¿sí? El otro era como un bebé normal, ¿no? Y ahí físicamente se veían distintos, ¿sí? Y esta parte de las diferencias entre ellos dos simplemente fueron aumentando y aumentando y aumentando, porque pasaron de ser solamente físicamente diferentes a ser diferentes en su actitud, en sus gustos, en lo que realizaban, ¿sí? Pasaron a ser diferentes porque uno era más del lado de su padre, el otro era más del lado de su madre, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y entonces hubo una batalla entre estos dos mellizos, ¿ok? Ese tipo de cosas no tienen que existir, ¿sí? Yo veo dos enseñanzas principales en este pasaje. La primera es acerca de las divisiones familiares, divisiones que no tienen que existir, ¿no? Entonces, si quieren colocar un primer punto, pueden colocarlo de la siguiente forma. Primer punto, pueden colocarle el peligro de la desunión, el peligro de la desunión, ¿sí? Si ustedes checan, estamos hablando de familiares. Ellos deberían de ser los más unidos de todos. Y sin embargo, aquí están habiendo peleas. Y yo sé que lo han pasado por experiencia. Si no lo han pasado, gracias a Dios. Pero por experiencia es muy, muy normal que haya una división entre gente que están viviendo en un mismo techo. Que hay una división de tal forma que hay gritos, hay rencores, hay que simplemente se rechazan el uno al otro. Y esto no tiene que existir, ¿ok? Aquí Esaú y Jacob son un modelo para nosotros de lo que no tiene que suceder en una familia. Y vamos a estar observando que había tres cosas que los separaron a ellos dos. Tres cosas que pueden separarnos también a nosotros, que no tienen que hacerlo, ¿ok? La primera de estas cosas que los separaron fue su apariencia, ¿ok? Su apariencia. Si ustedes checan, miren la forma en la que comenzó su nacimiento. Chequen el versículo 26, dice, versículo 25, perdónme, versículo 25, dice, el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros descripciones particulares de su apariencia, ¿no? En este caso de Esaú. Esaú nació de una forma poco común, ¿no? Nació rojo, literalmente. Tenía una apariencia rojiza. Ahorita, a través de estudios, se le ha dado un nombre por la medicina de esta condición que se le conoce como hipertricosis, ¿ok? Hipertricosis. Básicamente sale diferente, ¿sí? Es muy posible que esta personita también tuviera, que fuera pelirroja, ¿no? Entonces, ya tenía una apariencia distinta. Eso es algo poco usual, pero yo creo que viene de parte de Dios para que notemos algo, ¿no? Puede haber unas diferencias de apariencia que separen a las personas. En este caso, tenemos nosotros a un hombre que tiene una apariencia rojiza, ¿no? Su cabello es rojo. Y ha habido una buena cantidad, esto quizás no es algo común para nosotros, ¿no? Pero una buena cantidad de prejuicios para gente que tiene el cabello rojo. ¿Sabían eso? Que salieron justamente de esto.
Si ustedes checan pinturas medievales del cristianismo, pueden encontrar, por ejemplo, que Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo, está pintado con cabello rojo, por ejemplo, ¿sí? Se puede notar que esta condición básicamente fue asociada a partir de Esaú, como que este tipo de apariencia era mala, ¿no? Y eso es completamente contrario a lo que quiere mostrar Dios aquí, ¿no? Aquí más bien se está observando que estas diferencias no debían de separarlos. A pesar de que existen esas diferencias, ambas vienen de parte de Dios, ¿sí? El hecho de que sea velludo, el hecho de que tenga ese tono rojizo, viene de parte de Dios. Y debería de haber visto cada una de las personas de este nacimiento, más bien el milagro que viene detrás de eso. Y decir básicamente, estamos viendo nosotros el nacimiento de un niño, conforme a la imagen de Dios, ¿sí? Un niño que pertenece a la familia de alguien que fue llamado por Dios, que era Isaac, ¿no? Y que entonces debería ser tomado de esa forma. Deberían de haberlo visto como un momento hermoso y escuchar el llorar de este niño y estar alegres porque estaba viéndose un milagro, ¿no? Pero sucede muy común con nosotros, aún el día de hoy, que perdemos de vista estos milagros y observamos a una persona y la observamos con una apariencia distinta y tú y yo tendemos a juzgar. No vemos nosotros que es una persona hecha a la imagen de Dios. No vemos nosotros que esa persona está existiendo porque el Espíritu mismo de Dios la está sosteniendo el día de hoy. Y entonces tendemos a hablar chismes en contra de una persona. Tendemos nosotros a juzgarla dentro de nuestra mente, ¿no? Aquí esto tiene que desvanecerse por completo, ¿no? Porque no tendría que ser algo que sea de juzgar la apariencia de una persona, ¿ok? Ahora, la separación que vimos aquí no solamente se encuentra en su apariencia, ¿ok? Esa es la primera, pero les dije que habían tres, ¿ok? Entonces, la primera es la apariencia. La segunda es la actitud de los hermanos, ¿ok? Porque una vez que ya empiezan a crecer estos hermanos, empiezan a formarse, ¿no? Y como hombres, cada quien empieza a agarrar ciertos gustos, ciertas actividades, ciertas formas de obrar, ¿sí? Y se acentúa esta diferencia cada vez más. Son distintos, ¿ok? Chequen los siguientes versículos. Ahorita vamos a regresarnos al 26, pero vamos a movernos al 27 por un momento, ¿va? Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, ¿ok? Vemos nosotros a Esaú y Esaú es un hombre fuerte, es un hombre que caza, es un hombre que está en el campo haciendo actividades que requieren de mucho esfuerzo. Del otro lado dice, Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Esta palabra pacífico no hace referencia necesariamente a lo que nosotros entendemos en español, ¿no? Que es de una persona pacífica, pues es una persona que no quiere pelear, es una persona que es buena, ¿ok? Eso no es lo que está haciendo referencia aquí. Esta palabra puede ser ocupada para esto, pero no lo vamos a ver así, porque si notan la historia, Jacob era todo menos pacífico, ¿ok? La parte de lo que está significando pacífico aquí está haciendo referencia a que era una persona quieta, que no gustaba de hacer muchas actividades, ¿sí? Entonces era una persona que permanecía de forma quieta, ¿ok? Entonces, si una persona es muy hogareña, ¿qué sucede? Que siempre quiere estar habitando dentro de su casa, ¿no? Quiere estar en ambientes calmados, sin hacer mucho, no tiende a tener muchas actividades, sino solamente las que hay dentro de su casa, ¿no? Esto era Jacob. Jacob era un hombre pacífico, un hombre quieto. Entonces, mientras que su hermano era un hombre fuerte que iba y realizaba actividades afuera, él prefería estar haciendo las actividades del hogar. ¿Ok? Dice el final del versículo 27, que habitaba en tiendas. ¿Ok? Entonces, tienen unas diferentes actitudes. De un lado tenemos nosotros a un diestro cazador, del otro lado tenemos nosotros a una persona quieta y hogareña. Ahora, estas dos formas de actuar, si notan, de hecho, son muy buen reflejo de diferentes hombres que usualmente no se llevan bien. Si tú checas un hombre que tiende a estar permaneciendo quieto, estar quizás ahorita, el día de hoy, tiempo presente, estar en la computadora, estar leyendo, estar viendo la televisión,
Usualmente no se asocia también con un hombre que le gusta estar explorando, que le gusta estar, incluso lo mismo, cazando, estar haciendo actividades físicas. Usualmente no se asocian del todo, ¿no? ¿Puede haber un hombre que tenga las dos? Claro que sí. Sí, de hecho es lo ideal que tengan las dos, ¿no? Pero puede verse como algo contrario de tal forma que sea uno o lo otro y generar separaciones también en esto, ¿sí? Y aquí estaban generando justo estas separaciones, ¿ok? Ahora, bien importante destacar, y nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis, es muy posible que desde este momento ya se está diciendo cosas acerca de Saúl que no son tan buenas, porque cuando se le está diciendo a él que era un cazador, no necesariamente significa lo mismo que el día de hoy, ¿no? Ahorita nosotros vemos las actividades físicas y sabemos que son buenas, ¿no? Que es necesario, de hecho, actuar físicamente y hacer ejercicio y hacer deporte y hacer actividades así, ¿no? Pero en este momento, por las palabras que utiliza, es muy posible que lo que está diciendo es que él era, además de eso, una persona violenta, ¿ok? O sea, no solamente que tendía a la fuerza, sino que tendía a la violencia. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Porque si ustedes notan lo que dijo de Esaú fue que él era de menos segundos, versículo 27, era un diestro cazador. ¿Ok? Y esa definición de diestro cazador nada más la hemos observado con esas palabras de un personaje, además de que ha sido Nimrod. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan de Nimrod, eso lo observamos hace ya muchas, muchas semanas. Entonces voy a recordarles un poco quién era esta persona. Nimrod era uno de los personajes que apareció en los primeros capítulos de la escritura. Cuando se ve la primera genealogía grande, ahí vemos nosotros que aparece Nimrod. Y vemos nosotros que se le nombra a él como aquel que había fundado la ciudad de Babilonia, una ciudad que era conocida por su mal, ¿sí? Se observa a él que es una persona violenta y agresiva, ¿no? Es una persona que tiende al asesinato, ¿sí? Entonces aquí se está asociando con esto de diestro cazador con un personaje que no es en lo absoluto alguien con quien te quieras asociar, ¿no? Entonces es muy posible que se está diciendo no solamente era fuerte Esaú, sino que también era violento. Aquí, importante para aprender para todos los hombres, podemos caer nosotros en esto. Fuerte no significa ser violento, pero muchos caen en el engaño de pensar que una persona que es fuerte tiene que ser una persona que sea reactiva, tiene que ser una persona que vaya y se llene de ira. Y eso es una mentira, ¿sí? Esos dos no están unidos. Un hombre es fuerte, pero no es violento y no es agresivo, ¿ok? Entonces hay que procurar un punto medio. Ahora, del otro lado, con Esaú, que diga con Jacob, perdón, aquí noten que también se están viendo cosas negativas. A pesar de que se está diciendo que era una persona que tendía a las tareas del hogar, es muy probable que también se está diciendo que era una persona entonces ociosa, una persona floja, ¿ok? Una persona que está en el hogar no necesariamente va a ser estas dos. El hogar requiere de un buen mantenimiento, requiere de limpiar. Las labores del hogar como la cocina es algo pesado. Las labores del hogar pueden ser muy, muy buenas, ¿ok? Son muy buenas en general. Pero puede suceder que alguien simplemente se entregue al hogar por ser ocioso, por ser una persona que no quiere estar trabajando. Y es lo que parece que se está observando también aquí, en el lado de Jacob. ¿Ok? La actitud de Jacob no es en lo absoluto buena. Y de hecho, eso se observa en el versículo que también nos saltamos ahorita. Vamos a leerlo ahora sí. Versículo 26. Dice algo más acerca de la actitud de Jacob, perdónenme, de Jacob. Dice, versículo 26. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Ok, aquí hay algo también bien, bien extraño. Así como es extraño que saliera un bebé con vello rojizo, es extraño que salga un bebé agarrado del otro. Aquí esta parte está haciendo referencia a que Jacob, cuando salió del vientre de su madre, salió unido del talón de su hermano. Estaba agarrado con fuerza.
¿Por qué? Porque lo que parecía era que él estaba intentando como detenerlo para poder ser el que salía primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya se estaba observando una parte de la actitud del corazón de Jacob. Jacob es una persona aquí que quiere ser el primero, que quiere lograr el tener todo lo mejor para sí mismo, ¿sí? Jacob era una persona que buscaba ventaja, ¿ok? Y la ventaja para ese momento era nacer primero. Cuando una persona nacía primero, se convertía en el primogénito y terminaba con una herencia que era dos partes de la herencia de los demás, ¿ok? O sea, el doble de los demás. Entonces, si eran dos hijos, por ejemplo, a un hijo se le daba una porción, al primogénito se le daba dos veces esta porción. Entonces, lo completo se dividía en tres y le daban a una parte a uno y dos al otro. Y así lo pueden seguir checando con las demás. Por ejemplo, si eran cuatro, se dividía en cinco las porciones y se le daban a todos cada uno una porción y a uno, el primogénito, se le daban dos. ¿Ok? Y podemos seguir así. Si eran cinco, se dividía en seis la herencia y se le daba a cada uno una y al primogénito se le daban dos. ¿Ok? Entonces, esa era la forma de adelantarse. Era la forma de ganar y tener más que todos los demás. Y lo que estaba haciendo Jacob era decir, yo quiero tener lo demás, ¿sí? Entonces, él intenta jalar el talón de su hermano para poder salir primero. Y entonces vemos nosotros que estas cosas, esta actitud termina definiendo la vida de Jacob. Si ustedes checan, dice una nota al final de este versículo. Chequen el final de este versículo. Decía, versículo 26, salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob es esta palabra para talón. Bueno, es una palabra que se parece mucho a la palabra para talón. Entonces dijeron, esto, este actuar es algo que lo define y vamos a ponerle el nombre. Entonces le pusieron de nombre básicamente talón, que es lo que significa Jacob. Y más allá, porque lo que representa el que agarrara el talón es lo que era su nombre. Era el hecho de que él estaba queriendo ser el primero. Y entonces su nombre también termina significando suplantador. ¿Ok? Entonces Jacob es el suplantador. Jacob es el que quiere ir primero. Es el que quiere a través de sus estrategias, a través de todo tipo de engaños, ser el primero en avanzar. Y eso se nota en su historia. Vamos a estar observando, de hecho, varios engaños que intenta lograr Jacob, varias estrategias que intenta cumplir para ser él el primero. ¿Sí? Pero aquí este no está siendo más que una persona egoísta. ¿Ok? Entonces, no solamente ocioso, sino también un estratega que esté intentando avanzar primero. ¿Ok? Entonces, noten, estas dos actitudes completamente distintas, pero siendo llevadas a un lugar malo, empiezan a luchar una contra la otra. ¿Sí? Si tú tienes una de esas dos actitudes, está bien. Es bueno que cada quien tenga algo que lo defina de un lado más, pero no por eso se abandona la otra. Y no por eso tiendes a las tentaciones de esa actitud. ¿Ok? Entonces, tú y yo tenemos que observar más bien, si estamos del lado de Jacob y tendemos nosotros a estar debajo del techo, tendemos nosotros a las labores del lugar, ¿ok? Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con diligencia, con trabajo, estar procurando a formar un hogar que esté firme, ¿no? Si tú y yo tendemos al exterior, ¿ok? Estar haciéndolo, pero estar haciéndolo para también nosotros, por ejemplo, aprovechar de la naturaleza de Dios, estar formando fuerza que se vaya a ocupar para la familia, ¿sí? Y no tender a caer en un error. Por ejemplo, de si estamos afuera, empezar a ser presumidos y estarle hablándoles a todos de nuestras aventuras porque queremos ser nosotros los primeros, ¿sí? O estar tendiendo nosotros a estar adentro y estar ignorando a cualquier persona que no actúe como nosotros. ¿Ok? Un ejemplo claro, yo soy una persona de libros. A mí me gustan mucho los libros, ¿sí?
tiendo a leerlos. Caería en un error si yo me pusiera a estar queriendo ser el más sabio de todos, ¿sí? Estaría en una tentación que viene unida a los libros, y que estaría intentando ser el primero en inteligencia, ¿sí? Eso no es bueno, eso no viene de parte de Dios, ¿va? Y no tiene que ser algo que nos separe. Aquí ellos dos los separaba, no tiene que separarnos a nosotros. Más bien tenemos que ver, Dios da diferentes dones, pero todos son para la edificación de la iglesia. Entonces, que tú y yo seamos diferentes es bueno, es para complementarnos y para acercarnos más a Dios todos juntos. ¿Ok? Ahora, sus padres no ayudaron en lo absoluto, porque cuando vieron estas diferencias entre los dos hermanos, básicamente empezaron a tomar favoritos, empezaron a tomar partido. Y si ustedes notan, cada uno de los padres fue y tomó con base a lo que más le convenía a cada uno. ¿Ok? Chequen el versículo siguiente. Versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Ok? Noten ahí. Tomaron favoritismo. Puede el padre le agrada más Esaú. La madre le agrada más Jacob. ¿Sí? Y cometieron un error tremendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los padres simplemente no tienen que tener favoritos. Si tú alguna vez tienes dos hijos, tienes que tratarlos con la misma cantidad de amor. No te relaciones de la misma forma con ellos, ¿no? Porque pueden ser distintos en carácter, pero tienes que procurar darles el igual tiempo, ¿sí? Estar procurando que los dos se sientan queridos y no tener un favorito, ¿sí? Aquí lo que está pasando es que están eligiendo ellos, pero lo están haciendo por un espíritu, este, te- no sé cómo llamarla, déjenme refrasear eso, porque lo están haciendo desde un modo de pensamiento terrenal, ¿ok? Un modo de pensamiento terrenal. Están observando ellos desde sus propios deseos qué hijo es el que más les conviene. Si notan, por ejemplo, aquí se nota de parte de Isaac que le encantaba la comida. A Isaac, como a muchos hombres, le encantaba la carne, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Pues quiere al hijo que le puede proveer de carne, ¿ok? Del otro lado, la mamá, era muy común que las mujeres eran las que habitaban más en las tiendas, los hombres eran los que iban más y salían, ¿no? Entonces, la mamá, habitando en las tiendas, prefiere al niño que habita en las tiendas, que le gusta estar dentro, el niño que va a pasar más tiempo con ella, ¿sí? Entonces, cada uno agarra de acuerdo a lo que le conviene, ¿ok? Noten que eso está completamente mal y está aún más ignorando algo que les pudo haber definido de una mejor forma, a quién deberían ponerle más atención. Ok, esperen aquí. No digo como tal que le deberían de haber puesto más atención a uno que al otro, pero si hubiera sucedido que le pones más atención a uno que a otro, no debería de haber sido al que Dios dijo que iba a ser el mayor. Cuando vimos la semana antepasada la profecía que le dieron a Rebeca, decía la profecía que el mayor servirá al menor. Decía eso, ¿sí? O sea, decía, el segundo en nacer, ese iba a ser el que iba a heredar la promesa de Dios. Iba a ser el que iba a heredar el pacto de Dios, ¿ok? Entonces, si fueras a elegir cuál iba a ser el que más le ibas a poner atención, ¿quién sería? Sería Jacob, ¿ok? Pero aquí noten entonces la cantidad de pensamiento que hay en Isaac hacia sus deseos. Isaac va y dice, ok, no importa lo que diga Dios, yo voy a preferir al que puede satisfacer mi hambre, ¿ok? Es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces está viendo una elección muy, muy mala. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida el día de hoy? Pues se puede aplicar en que tú y yo seamos gente que simplemente preferimos a las personas que se parecen a nosotros, ¿sí? Preferimos nosotros no a la persona que nos puede edificar más, sino a la persona que puede satisfacer mis deseos terrenales. Un ejemplo claro, cuando tú y yo buscamos consejo, ¿con quién buscamos consejo? ¿Con el que va a decirnos la palabra de Dios o con quien va a decirnos lo que yo quiero escuchar?
Hay que admitir que en muchas ocasiones lo hacemos con quien va a decirnos lo que ya pensamos, va a apoyarnos en nuestras decisiones, aunque sean malas, ¿sí? Va a alentarnos incluso a pecar, ¿sí? Si nosotros nos gusta el chisme, nos vamos a asociar con personas chismosas, ¿sí? Entonces, esta idea puede estarse aplicando ya el día de hoy. Tener favoritismos con base a nuestra carne, ¿ok? Otra forma en la que se puede aplicar este tipo de pensamientos es que tú y yo podemos dejar de lado lo que dice Dios. Si Dios dice, básicamente, esta es mi gente, ¿sí? Tú y yo deberíamos de querer buscar a su gente. Y si tú y yo, en vez de preferir buscar a su gente, a la iglesia, preferíamos buscar a gente del mundo, porque con ellos nos sentimos más cómodos. Estamos cayendo en un error terrible, ¿sí? Porque no nos está importando lo que dice Dios. Dios dice, mi gente santificada, que viven para adorarme a mí, es a quien tú y yo tenemos que buscar más, ¿sí? Gálatas capítulo 6 dice, hagan bien a todos. Eso es, literalmente tenemos que hacer bien a todos, ¿sí? Y sobre todo a los de la familia de la fe. O sea, dentro de sí estar extendiéndonos a todos y claro, tener amistades con todos y buscar edificar a todos, primero tenemos que buscar edificar a la familia de la fe, ¿sí? Entonces es lo que debió haber pasado aquí y no sucedió, ¿va? Entonces, padres, no hay que tener favoritismos. Cuando tú y yo seamos padres, no hay que tener favoritismos y de todos modos, sí enfocarnos en qué es lo que Dios dice, ¿ok? Y procurar, y procurar a las personas que Dios está buscando, ¿va? Entonces, aquí está esa segunda diferencia, una segunda diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La actitud, ¿ok? Entonces, esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia, ya la vi, pero no se las mencioné, era, este, eran los padres, ¿ok? Algo que causaba una diferencia que no debía suceder, que eran los padres. Cada padre iba y agarraba a un favorito, ¿ok? Entonces, aquí estamos observando nosotros tres diferencias que no deben de estar significando algo para nosotros, ¿ok? Que una persona tenga favoritismos no tiene que definirnos a nosotros para pelearnos en contra de alguien más, ¿sí? Que una persona sea diferente en actitud a nosotros no tiene que causar que peleemos en contra de alguien más. Y que una persona luzca diferente a nosotros no tiene que causar que peleemos en contra de alguien más, ¿ok? Aquí estaba haciendo unas acciones terribles los padres al separarse y desunirse, porque supone que ellos más bien procuraban la unión, ¿no? Y sin embargo no se estaban dando cuenta. Mientras están procurando favoritismos, ellos dos, Isaac y Rebeca, están destruyendo su familia. No se están dando cuenta, ¿sí? Porque en los próximos capítulos simplemente van a perder por completo a Jacob por muchos años, ¿ok? Estas diferencias entre estos dos, el que procuraran desunión va a causar que se separen por años y que la mamá no vea a su hijo. Todo porque cometieron este error. Que el padre no vea a su hijo, que el hermano no vea a su otro hermano, ¿sí? Por este procurar la desunidad, ¿ok? Bien importante porque esto puede suceder con nosotros, hermanos. Hay grupos de amigos que terminan separándose por completo. Parecían que iban a ser amigos eternos y terminan separándose. Y es por cosas ridículas, ¿sí? Y más aún, hay iglesias que terminan divididas por peleas así, porque alguien tuvo favoritismo con alguien más, se asociaron y sin tener ninguna razón verdadera para separarse, van y terminan siendo dos iglesias. O peor aún, puede suceder, terminan siendo dos iglesias dentro de una misma. Simplemente están los grupos y hay esa separación, a pesar de que se siguen llamando una sola iglesia. ¿Ok? Tú y yo no podemos pasar por eso. Nosotros tenemos varios ministerios. Esos ministerios no son grupos aparte. ¿Ok? Esos ministerios, la idea es que
si tengas un lugar donde ser edificado, donde estar procurando también servir en un área específica, pero estás unido a los demás, ¿ok? Eso es lo que a mí me ha encantado. El ministerio en el que yo me encuentro dirigiendo ahorita es el de media, ¿no? Pero me ha encantado, por ejemplo, que se ha formado una relación bien cercana con el de staff. Y entonces vamos y nos ayudamos los unos a los otros, ¿no? Y siempre se procura también esa unión. Entonces, hay que procurar siempre, siempre estar de esta forma nosotros, ¿va? Siempre procurando unidad, no separación, ¿ok? Ahora, entonces, el primer punto de este pasaje es básicamente observar esto, ¿no? Puede haber un peligro de la desunión. Hay que luchar en contra de esa desunión, ¿ok? Segundo punto, y el último para el día de hoy, el peligro, el peligro de despreciar las bendiciones de Dios. El peligro de despreciar las bendiciones de Dios. ¿Ok? Vamos a continuar con el pasaje. Y básicamente lo que se observa en el final de este pasaje es un evento específico, donde Jacob intenta engañar para poder avanzar y ser el primero. ¿Sí? Se observa básicamente lo siguiente, se los cuento, ¿va? Vamos a observar en los versículos y les voy explicando a qué hace referencia todo. Está en el versículo 29 al final del capítulo, ¿ok? Versículo 29. Está procurando avanzar con engaño Jacob. Dice, un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo, ¿ok? Entonces, Jacob prepara un caldo, prepara comida, ¿ok? Esaú está llegando agotado del campo. ¿Por qué? Porque las labores del campo son extremadamente pesadas. Si ha habido alguna vez en la que tú has hecho ejercicio de forma radical, has sentido este tipo de agotamiento, ¿no? En el momento en el cual ya no sientes que te puedas mover igual, ya sientes que te quieres solamente tirar, ¿no? Y incluso ha llegado a pasar a mí, ejemplo, que hay, si te fuerzas de más, llegas a vomitar, ¿no? Llegas a tirarte desmayado, ¿ok? Puede suceder, ¿ok? Entonces, Esaú, imagínenselo así, está completamente agotado, está sintiendo un cuerpo completamente débil, ¿ok? Eso nada más es para que entiendan qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, en ese momento de agotamiento, dice, Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. ¿Sí? Por eso lo llamaron Edom, dice este versículo. Ok, aquí nada más una pequeña explicación para que se entienda eso de por qué coloca la nota. Por eso lo llamaron Edom. Ok, Edom es la nación que sale de Esaú. Cuando Esaú empieza a tener esposas y empieza a tener hijos, se empieza a formar esta nación que se llama Edom. Edom es el lugar específicamente donde habitaban, ¿ok? Y esta palabra significa literalmente rojo. Entonces esta gente se le asocia con este color rojo. Es muy probable que también tenga que ver con el hecho de que Esaú era rojo, pero también porque este guisado rojo definió tanto de su vida. ¿Ok? Lo que vamos a estar viendo ahorita es que el hecho de que estuviera tan agotado y viera comida roja rica, definió su vida. Un solo momento de agotamiento, un solo momento de anhelar una comida, definió su vida. ¿Sí? Bien importante para nosotros, para notar en este día, ¿no? Tú y yo podemos definir nuestra vida en un solo momento. Quizás no va a ser lo usual, o sea, ojo, no digo que pase todo el tiempo, ¿no? Pero puede haber un momento en el cual tú estés a punto de caer en un pecado y ese pecado no sepas que va a definir toda tu vida, ¿sí? Por eso tenemos que guardarnos de forma constante. Si una persona cae, por ejemplo, en un pecado sexual, ese pecado sexual lo puede definir el resto de su vida. Si termina en un embarazo, por ejemplo. Si una persona cae en ira, una ira descontrolada, con una vez que caiga en esa ira, puede terminar asesinando o agrediendo a alguien y terminar en la cárcel. ¿Sí? Con una vez que tú y yo nos entreguemos a los pecados, podemos definir nuestra vida para mal. ¿Ok?
Es bien importante por eso estarnos vigilando de forma constante. Jesucristo dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Ahí la palabra velar hace referencia a estar de forma constante atentos, ¿sí? Todo el tiempo, porque no podemos caer nosotros en las tentaciones, ¿ok? Aquí Esaú cayó, no estaba velando, ¿sí? Cayó por una simple tentación de que estaba agotado, ¿ok? Chequen, dice, te ruego que me des de comer ese guisado rojo, pues estoy agotado. Versículo 31. Jacob va y ve una oportunidad ahí. Dice, yo hice un rico guisado, sé que está cansado, muy cansado y que ahorita parece que es el final de su vida para él. Voy a aprovecharme de eso. Y entonces dice el versículo 31, véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. O sea, ahí está diciendo, básicamente, véndeme a mí, lo que le estaba comentando hace rato, el derecho de que cuando muera nuestro padre, yo tenga dos partes de su herencia. Véndeme a mí el hecho de que yo termine heredando más que tú. Es lo que le está diciendo. ¿Sí? Jacob, noten ahí, está viéndose muy mal. La verdad, muy mal. Porque les digo, él es un engañador, un estratega, pero un estratega egoísta, que está procurando el mal de las personas si él puede avanzar. ¿Ok? Ahora, esta parte de la primogenitura es importante que destaquemos esto. No solamente hace referencia a ganar la mayor porción de la herencia, también por el hecho de que eran hijos de Isaac, que era hijo de Abraham, venía unido a la idea del pacto de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Dijo, en tu descendencia será, será bendición para todos, ¿sí? Para muchos, ¿sí? Este, tu descendencia podrá decir, tú eres mi Dios, ¿sí? Esa descendencia será el pueblo de Dios, en otras palabras, ¿sí? Tu descendencia será tan grande como las estrellas y como la arena del mar, ¿ok? Entonces, toda esa promesa se la dio a Abraham. Abraham se la heredó a Isaac, e Isaac ahorita se le estaría heredando a Esaú, ¿ok? Entonces, esta primogenitura es algo que viene con un peso bastante grande porque viene con las bendiciones de Dios. No solamente la doble herencia, sino las bendiciones de Dios. ¿Ok? Entonces eso es bien importante porque noten cómo reacciona Esaú. Si Esaú fuera y dijera, yo valoro las bendiciones de Dios más que nada, no habría aceptado. Si Esaú dijera, en verdad yo valoro que tengo a Dios, no hubiera aceptado. Pero vemos algo bien triste porque Esaú va y dice, yo estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Noten lo pesado de eso. Está diciendo, ¿de qué me sirve a mí tener a Dios si estoy a punto de morir? ¿Sí? ¿De qué me sirve a mí saberme bendecido con el pacto con Dios si estoy a punto de morir? ¿Sí? Por eso es bien importante notar que el tema principal de este pasaje no es el engaño de Jacob, aunque se ve el engaño y es un engaño muy malo que no debemos de seguir. Este pasaje nos dice el punto principal aquí es que noten que aquí Esaú despreció a Dios. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Por cómo termina el capítulo. Chequen el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisados de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y así despreció Esaú la primogenitura. Esa es la conclusión. Así despreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Entonces ahí viene un peligro, el peligro de despreciar las bendiciones de Dios. Ese peligro puede estar sucediendo para ti y para mí también, hermanos. Puede suceder que tú y yo, por el hecho de estar observando las cosas que hay aquí en esta tierra,
nuestro agotamiento, las tentaciones, por hecho de estar observando en esta tierra las riquezas, las veamos como algo tan importante que nos haga despreciar a Dios y sus bendiciones, ¿sí? Y que no entendamos nosotros lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerles varios versículos. Si pueden acompañarme, está perfecto. Si no, escúchenlos, ¿ok? Se los voy a poner de todos modos aquí en el chat, ¿va? El primer versículo es Mateo 6, versículo 19 al versículo 21, ¿ok? Mateo 6, versículo 19 al versículo 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, tenemos una primera tentación que puede estar en esta tierra y que tú y yo nos podemos rendir a ella y olvidarnos de las bendiciones de Dios y despreciar las bendiciones de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es esa tentación? La tentación de las riquezas. Si tú y yo vemos las riquezas como algo que es importante que acumulemos, que es algo que importante que busquemos, ¿sí? Y procuramos nuestra vida utilizarla para encontrar esas riquezas, es muy posible que estemos despreciando la verdadera riqueza, la que está con Dios, ¿sí? No es malo tener cosas, hermanos. Es malo que nuestra vida sea para buscar esas cosas, ¿ok? Entonces no hay que vivir para ello. Si llegan de parte de Dios porque trabajamos, perfecto. Pero si no llegan, no nos vamos a esforzar por eso, ¿sí? Si no llegan, no nos vamos a preocupar. Vamos a decir, yo tengo un tesoro en los cielos. Vamos a decir, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y en la tierra nada, fuera de ti, nada deseo. ¿Ok? Tú y yo tenemos que decir de esa forma. Entonces, una primera tentación que nos puede hacer enfocarnos en lo terrenal y despreciar lo celestial es los tesoros, las riquezas. ¿Ok? Hay que examinar nosotros nuestras prioridades. ¿Ok? Es probablemente la principal que vamos a encontrar. Ahora, tú y yo tenemos que decir más bien, entonces, yo quiero valorar profundamente las riquezas de Dios. Y para eso vamos a tener que estar observando otros versículos, como por ejemplo, ¿ok? Quiero que vayamos a estos. Mateo capítulo 13, versículo 44. Aquí les va el segundo versículo, que es de cómo nos tenemos que sentir nosotros, ¿ok? Hay que ver estos versículos y decirle a Dios, Dios, hazme sentir esto. Cada vez que vea tu palabra, cada vez que piense en ti, hazme sentir esto, ¿va? Dice Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ok? Ahí nos dice cómo nos tenemos que sentir. Tú y yo tenemos que ver que el reino de Dios, lo que tú y yo tenemos, esa relación con Dios, es un tesoro. Es un tesoro que está escondido para muchos, hermanos. Hay un buen de personas en este mundo que no tienen ese tesoro. Y tú y yo podemos ir y llamarnos gente que han encontrado este tesoro. ¿Sí? Entonces, ¿qué surge cuando tú encuentras un tesoro escondido? Chequen el versículo. Dice, de alegría por ello. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si tú y yo encontramos ese tesoro, decimos, este tesoro no se compara con absolutamente nada. Si para tener este tesoro me tuviera que deshacer de todo lo que tengo, lo haría, ¿sí? Y lo haría con alegría. Notan que dice eso, dice de alegría por ello, porque encontró ese tesoro. Todo lo demás deja de importarle, ¿sí? Tú y yo tenemos que sabernos así. Dios, encontré a Dios y Él me encontró. Principalmente Él me encontró, ¿no? Pero encontré a Dios. Tengo todo lo que necesito.
voy a estar feliz, ¿sí? Y de alegría por ello, voy a procurar que las demás cosas que están en este mundo, mi reputación, delante de los hombres, las riquezas, cualquier tentación o cualquier agotamiento, no valgan lo suficiente en comparación con este tesoro enorme que tengo, ¿sí? Entonces es otro versículo que vale la pena notar, ¿ok? Entonces, hermanos, este, ya se me acabó el tiempo, entonces vamos a dejarla ahí. Pero si notan, este pasaje nos dice esas dos lecciones, ¿no? Tú y yo no tenemos que procurar la desunión, sino más bien procurar el compañerismo, estar unidos. Si somos diferentes, aún así procurar la unión, ¿sí? La palabra nos dice, procuren, en cuanto tengan oportunidad, procuren la paz con todos los hombres, ¿ok? Principalmente con los de la familia de la fe. Hay que procurar la paz, ¿ok? Y segundo de eso, este pasaje nos muestra claramente que es una tentación despreciar a Dios y sus bendiciones por las cosas que hay en este mundo. Y tú y yo no tenemos que caer en eso, ¿no? Tenemos que más bien ver lo grande que es lo que tenemos, ¿sí? Este, ver nosotros que a través de el evangelio tú y yo tenemos vida. Tú y yo somos gente que hemos encontrado a Dios y una riqueza que va a durarnos para siempre, ¿sí? Un otro versículo que quería observar, pero ya no me dio tiempo, era primera de Juan 2:17, que decía, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso somos tú y yo. Y se nos dice que no tenemos una riqueza, tenemos muchas, muchas riquezas. En Efesios 1 se nos dice, tenemos toda bendición espiritual con Jesucristo en el cielo. ¿Ok? Se nos dice de parte de Jesucristo, yo estoy preparando moradas para ustedes. ¿Sí? Se nos dice en Apocalipsis, ya no vamos a tener más lloro, más sufrimiento, sino que vamos a estar con Dios cara a cara y de una forma feliz y gozosa por siempre. Entonces, tú y yo tenemos que darnos cuenta que eso vale más que cualquier cosa en este mundo y no despreciar nunca a Dios. ¿Sí? Vamos a orar para que esto lo terminemos de aprender en nuestros corazones y se siga reafirmando por los siguientes días, ¿va? Y que cuando venga la tentación, que digamos, yo no voy a despreciar a Dios, yo voy a valorar que tengo más en Él que lo que sea que tú me puedes ofrecer. ¿Sí? Va, vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres tan grande y bueno con cada uno de nosotros y nos quieres hablar en tu palabra, porque quieres mostrarnos a nosotros lecciones que son importantes. Ayúdanos a agarrarlas, a aprenderlas, que nuestros corazones sean formados por ellas, que nuestras mentes se dediquen a meditar en esto, para que cuando venga la tentación, que no cedamos a ella. Padre, ahorita te pedimos para que nos ayudes sobre todo a no ceder, a ser gente que se pare, ser gente que haga batallas con otras personas, que haga enemigos, sino ser gente más bien que esté procurando la unión y sobre todo la unión de tu pueblo. Ayúdanos a ser gente que no juzgue a los demás por cosas que no valen la pena, como la apariencia o como alguien que tiene favoritos, sino que siempre juzguemos de una forma apropiada, con justo juicio. Padre, ayúdanos a más bien procurar amar a todas las personas, estar procurando darles algo bueno y edificar en todo lugar donde estemos. Y Padre, ayúdanos también, sobre todo, con la lección de nunca despreciarte a ti. Que veamos tus bendiciones y que las agarremos como eso, como regalos que vienen de parte tuyo y no cedamos a pensar que la tierra y todos sus regalos, todo lo que hay aquí en este lugar, son mejores que lo que tú nos puedes dar, Padre. Ayúdanos a agarrar esos versículos y que nos muestren lo hermoso que eres tú y lo hermoso que es todo lo que tú nos has dado. Que en estos versículos los oremos, que se vuelan parte de nuestra vida y que siempre digamos que tenemos un tesoro que aunque escondido hemos encontrado y que vamos a valorar y alegrarnos profundamente y abandonar todo si es necesario por tener este tesoro. Que terminemos nuestra vida y veamos ese tesoro cara a cara, Padre. Que veamos a tu Hijo Jesucristo
y esa vida eterna que tú estás guardando para nosotros. Gracias por todo, Padre. En nombre de Jesús. Amén.